Bienvenidos a La Quinta Silla, espacio de la Universidad del Valle en su canal de televisión. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la paz, uno de los temas de mayor actualidad, de mayor interés público, de mayor complejidad y por supuesto de mayor debate en Colombia. Pasados 33 meses del acuerdo, de la firma del acuerdo de paz, han sucedido muchas cosas en el país que han generado, por algún lado, optimismo en algunos temas relacionados con todo este proceso que incorpora muchísimos elementos de orden económico, de orden social, de orden cultural, de seguridad, y también se han presentado, por supuesto, muchas situaciones que conllevan o conducen más bien a posturas que no son tan optimistas en relación con la paz y que generan dudas y pesimismo. En esta ocasión nos acompañan en La Quinta Silla 4 expertos, 4 estudiosos y trabajadores del tema de la paz. Para un video, y una vez veamos el video iniciaremos la charla con nuestros invitados. La construcción de paz es el desafío de un país que tiene diferentes conflictos y que intenta tramitarlos de una forma no violenta. La paz es el resultado de un largo proceso de construcción colectiva del cambio social o de las transformaciones que necesitamos en Colombia. Para lograrla, es necesario contrarrestar los factores estructurales que están en la base de los conflictos sociales y del conflicto armado que vivimos, y crear las condiciones que garanticen la vigencia plena de los derechos humanos, así como el cumplimiento de normas internacionales y acuerdos que rigen sobre los mismos. Dichos procesos de construcción de paz requieren de un acuerdo que ponga fin al conflicto armado, mediante diálogos y negociaciones de todos los actores involucrados, con predominio especialmente de las organizaciones de la sociedad civil. Los retos de la construcción de paz están estrechamente vinculados con la educación en el país, la cual juega un papel fundamental, no solo para la reincorporación de excombatientes, sino también en todas las áreas disciplinarias que intervienen en este propósito. Es decir, la educación reviste importancia, puesto que ayuda a reflexionar conceptualmente la paz y los diferentes procesos de transformación de conflictos. Volvemos a La Quinta Silla para hablar sobre el desarrollo del proceso de paz en Colombia. Llevamos 33 meses de proceso de paz en marcha y por supuesto que ha habido grandes dificultades, hay grandes problemas, pero también hay factores que conducen a una visión más esperanzada de lo que puede ser este importante proceso para el país después de más de 50 años de guerra, en particular con el grupo armado de las FARC. Yo quisiera preguntarles de nuevo pues, a los invitados acerca del tema de los consensos en relación con la paz. Hay muy diversos actores, muy claramente identificados, tanto institucionales como sociales, respaldando la paz. Y otros que, digámoslo así, son pesimistas o más pesimistas y señalan de manera permanente, digamos como que le ven el vaso medio vacío e insisten mucho en señalar, incluso y en llamar a que la sociedad revise los peligros de lo que ellos consideran representan el propio proceso. Quisiera iniciar con Wilson Reyes sobre este tema. En el departamento, por ejemplo, en el Valle del Cauca, donde viene usted trabajando, ¿qué factores de consenso ve usted, tanto sociales como institucionales, y cuáles de pronto son, digamos, las que usted considera las mayores críticas, y críticas por supuesto sustentadas al proceso mismo? No, yo creo que en el Valle hay una fortaleza en la construcción de paz, hay una fortaleza institucional, hay una fortaleza en la sociedad y hay una fortaleza también en los actores políticos que creen en la paz y que se han jugado en esa construcción, en el ámbito nacional y en el ámbito regional.
particularmente la gobernación del Valle. Yo creo que hay que hacerle un reconocimiento a la actual administradora, porque se la ha jugado en el proceso de construcción de los acuerdos y en la implementación de los acuerdos. Parte de ello, hoy nosotros somos el único departamento que tiene un modelo de gestión territorial para la paz. Tal vez el único que tiene activo y funcionando el Consejo Departamental de Paz y 25 consejos municipales de paz, jugados en la construcción de paz, en armar consensos, en rodear, en hacer pedagogía de paz, ¿sí? y construirla en los territorios. Creo que esa fortaleza institucional va mucho más allá. ¿Sí? Defendamos la Paz, que hizo un lanzamiento público recientemente aquí en la ciudad de Cali, es parte de esas fortalezas. Contémosle a la gente qué es Defendamos la Paz. No, es la convergencia, el encuentro de todos los sectores, actores políticos, sociales, comunitarios, empresariales, la iglesia, ¿cierto? La complejidad de la sociedad vallecaucana volcada en defender la paz frente a las amenazas que las hay. Pero aquí en el Valle es diferente, a pesar de que tenemos identificados ciertos riesgos, ciertos factores que perturban el proceso de implementación y de construcción de paz territorial. Sí, sabemos de Florida, ¿cierto? La presencia de actores armados del EPL, el caso de Jamundí, de Buenaventura, ¿cierto? Sí, de los actores que retornan del narcotráfico a tratar de retomar esos espacios perdidos frente al gran negocio del narcotráfico. Sin embargo, aquí en el Valle del Cauca ha habido el espacio tranquilo, yo diría, de construcción de paz. E institucionalmente ha habido la posibilidad de consolidar institucionalidad para la paz y recrearla. Sí, lo del modelo, pues no hay tiempo aquí para explicarlo, pero si hay los referentes, pueden consultar la página del Observatorio para la Paz de la Secretaría de Paz Territorial. Ahí está explicado qué consiste el modelo. Son 8 componentes básicamente: tema de derechos humanos, fortalecimiento institucional, proyectos productivos, fortalecimiento de la participación política. Y nosotros tratamos de armar un modelo que respondiera a los acuerdos de paz, pero que también respondiera a las necesidades básicas de construcción de paz territorial en nuestro departamento. Okay. ¿Sí? Hay una fortaleza, yo creo que de la institucional, y eso hay que reconocerlo. El profesor Javier Fallas hablaba ahora del asunto de los medios y del llamado estado de opinión. Democracia de opinión. Pareciera que a veces todo lo del asunto de la paz se vuelve el debate, por ejemplo, sobre la JEP, el debate institucional, y digamos que buena parte del esfuerzo de los propios medios de comunicación se orienta a ese tema y a los debates respectivos, tanto defensores como detractores de esta importante figura e institución jurídica. ¿Cómo darle insumos a la gente, a la sociedad colombiana, para que se piense más la paz, digamos, desde la base, para que conozca un poco, incluso un poco más, así sea un poco, sobre lo que sucede en los territorios? Yo le voy a contar rápidamente 2 anécdotas. Una, en junio del 2016, que a la Universidad del Valle nos invitan a Pioyá, las autoridades, a conversar, a ser mediador entre una conversación. ¿Dónde es Pioyá? En Caldono, en Caldono. Muy bien. Hacer una conversación entre la comunidad, las FARC y la Universidad del Valle. Estuvimos como programa institucional de paz allí conversando. Y allí era evidente la idea de 3 proyectos de paz. La paz que proponía el gobierno en el proceso en La Habana, la paz de las FARC y la paz de las comunidades. Y allí fue evidente la conversación de que la paz que tenía que emerger, tenía que coger fuerza, es esa paz de las comunidades. O sea, estamos hablando ahí la presencia de las FARC que estuvo, obviamente todavía no habían hecho su proceso de desarme. La otra anécdota es 26 de febrero del 2017, el primer Consejo Territorial de Paz en Caldono, alrededor del espacio territorial de reincorporación, donde las autoridades de los cabildos de Caldono, de todos, ahí estuvimos todos, todas las universidades, todas las entidades,
Y el planteamiento de las autoridades es que la reparación tenía que hacerse en educación. A partir de esa experiencia, nos juntamos la Universidad Javeriana y la Universidad del Valle e hicimos un diplomado con todos los docentes de Pueblo Nuevo, que hace apenas 15 días se graduaron. Entonces, ahí las autoridades fueron muy claras. La reparación a las comunidades es en educación. La Universidad del Valle, el programa institucional de paz, ahí tiene mucho para aportar y lo ha venido haciendo. Hemos hecho en Monterredondo, en Santander de Quilichao, en el Valle del Cauca, experiencias de formación en torno de la paz, en diversos temas. Es muy importante en estas experiencias lo que se ha logrado, el escucharse, el reconocerse, porque son experiencias donde están las comunidades, está la parte campesina, está la parte indígena, la parte afro, la parte de guerrilleros. Estamos en un proyecto, el proyecto Paz Alto Cauca, que son municipios de Corinto, Miranda, Buenos Aires, dando herramientas en forma participativa, no la Universidad del Valle solo, sino en forma participativa, herramientas para la planeación del territorio. Herramientas, por ejemplo, estuvimos en los 3 municipios haciendo recorridos, inventario de aves, inventario de plantas, se encontraron plantas que no están registradas en inventario, ¿sí? Y las comunidades participando, herramientas para que las comunidades apropien estas formas de autorreconocimiento, pero lo más importante es que todo ese trabajo se hace junta, población campesina, población indígena, población afro, guerrilleros. El nivel de diálogo, el nivel de reconocimiento, el nivel de aceptación, porque es que el problema es eso, una cosa era estar en la guerra, y ahora que la gente se encuentre, por ejemplo, personajes que más de 29 años caminando solamente los páramos del Huila, del Tolima, del Valle, y que tienen mucho conocimiento de plantas. Muy bien. Entonces hay cosas ahí muy importantes. Muy bien. Profesor Jorge Orozco, yo creo que en la misma línea que venía narrando el profesor Javier Fallar, esos aportes de la academia, usted viene trabajando en campo, en el Pacífico, Vallecaucano, aportando conocimiento y conociendo también la realidad y los saberes de esas comunidades. ¿Cómo es ese proceso? Parto también con el tema de los consensos. La Universidad Católica Lumen Gentium, a partir del mandato que genera Monseñor Darío Jesús Monsalve, de convertir la Universidad Católica en un espacio de paz territorial. Yo venía ya haciendo acercamientos con la parte del Pacífico, inicialmente con el río Yurumangui, y me dice es necesario que la paz se movilice en los territorios. Entonces, estamos tratando en este momento en lo que es el río Yurumangui y el río San Juan. En San Juan, gracias también a la ayuda que nos dio la gobernación, la oficina, la Secretaría de Paz, el señor Fabio Cardoso, hicimos un proceso de reconocimiento, precisamente en los saberes, esos saberes tan importantes que tienen las comunidades, y comenzamos a hacer un proceso de fortalecimiento de saberes en el tema de educación, gastronomía, porque en la gastronomía hay muchos saberes que el conflicto hizo que se fueran perdiendo, porque en San Juan pasaba algo que cuando había conflicto armado en la zona había confinamiento, entonces no podían salir a pescar, no podían movilizarse, y cuando hubo desplazamiento, algo que nos llamó mucho la atención es de que las instituciones generaban la reparación a estas comunidades, pero por ejemplo les llevaban comida enlatada, y ellos en un inicio nunca estaban enseñados a comer comida enlatada, entonces se comenzaron a enfermar, comenzaron a perder prácticas de gastronomía tradicional. Entonces lo que hicimos con ese proceso de gastronomía tradicional es recuperar ese tipo de alimentos. Comenzamos también, hicimos un mapa parlante con ellos y encontramos que por culpa de la minería el río está muy contaminado por mercurio, entonces ya los peces no es la misma que habían anteriormente. Entonces hicimos un proceso de acuaponía que fue muy bonito, que es cría de peces en un espacio y y cultivar plantas, pensando precisamente en que se convirtiera en un piloto para las otras comunidades que están alrededor y aprendieran de ese proceso. Y ha sido una cosa muy bonita porque lo integramos a la institución educativa.
la institución educativa, NONAD ha sido una de las que ha apoyado enormemente. Y es en la vereda de Puerto Pisario. Puerto Pisario es un referente para el río San Juan porque es una de las comunidades que nunca se ha desplazado, sino que ha resistido, tiene una organización política muy interesante en las zonas. Entonces creo que ha habido un poco de una deuda de las instituciones universitarias con las zonas rurales, con las instituciones rurales. Creo que tenemos que seguir llegando a las zonas. No podemos seguir generando que nuestros jóvenes se movilicen a la zona urbana, porque pasa algo que después no quieren volver, no que quedan en la ciudad. Entonces creo que como universidades tenemos que seguir llegando a esos espacios. Muy bien, estamos en la quinta silla hablando sobre paz, hablando con 4 expertos y personas que además de tener un conocimiento específico sobre los temas de paz, sobre los temas de conflicto, que son de alta complejidad y que requieren de un profundo trabajo de análisis social y de aplicación de ciencias sociales. Vamos entonces a volver con ellos en unos segundos para seguir hablando sobre todos estos temas tan diversos y de tanto interés desarrollados en la región en torno de la paz y con el propósito de mejorar la convivencia tanto en el Valle del Cauca, en el Cauca y en el país. Estamos en la quinta silla con invitados muy especiales hablando sobre el tema de la paz, el desarrollo del proceso de paz en Colombia. Invitamos recientemente a la Universidad del Valle al profesor Ramón Fallat, exrector de la Universidad Nacional, quien nos contó acerca de lo que él considera son los principales retos de la construcción de paz y nos habló, por supuesto, de otros temas. Tuvimos ocasión, como decía antes, de invitar al profesor Ramón también a un conversatorio con los estudiantes para analizar los temas de convivencia, violencia y paz en la propia Universidad del Valle, lo que nos dejó muchas lecciones y hondas reflexiones sobre este importante tema. Veamos el video. Es uno de los temas de más pertinencia, de más actualidad y yo diría que de los más complejos que podría enfrentar la sociedad colombiana en este momento. Es la comprensión de lo que significa verdaderamente un proceso de paz que hasta ahora se está iniciando. Es un proceso a muy largo plazo que exige la tolerancia, la paciencia, la conciencia de tener que aceptar y de reconocer al otro, que si el otro cometió errores, cometió faltas, incluso llegar a haber no solamente atentado, sino haber sesgado la vida de otras personas. Es una realidad que esas personas existen ahí, no solamente de un sector determinado, alzado en armas, sino de todos los grupos armados en Colombia, incluyendo el grupo armado estatal. Eso quiere decir que todos debemos tolerar, debemos conversar e insisto, pensar que esto debe ser una actitud a muy largo plazo cuyos resultados los verán las generaciones posteriores. En el sentido en que en sus espacios, en sus aulas, en sus auditorios, en las conversaciones informales, en las cafeterías, en los pasillos, se toca el tema y creo que toda la comunidad universitaria, todos sus estamentos han estado comprometidos con que la mejor forma de resolver los conflictos y las diferencias, como lo hacemos en las aulas de clase, es a través de la argumentación y no de esgrimir las armas físicas en sentido de que sean las que agreden y para repetir hieren y llegan hasta sesgar la vida del opositor.
Yo creo que la universidad con su actitud, con los temas que tratan, con las actitudes de los estudiantes, las posiciones de los profesores en general, muestran que la racionalidad es la forma de llegar a la solución de esos problemas, y en ese sentido la universidad ha aportado muchísimo. Es poner de presente que ese conflicto existe, que existió la confrontación con un grupo muy significativo como es el caso de las FARC, pero que poco a poco esperamos que los demás sectores alzados en armas se sienten a conversar con las autoridades estatales y muy pronto lleguemos a la consolidación de por lo menos de unos acuerdos que lleven a la construcción de la paz, y en eso las universidades públicas y privadas han jugado un papel muy importante. Yo sería muy optimista, hay personas que no lo son, pero es recordar que hasta ahora los procesos se están iniciando, o sea que se construyeron unos acuerdos que no dejan satisfecho, por supuesto, a todo el mundo, pero hay que mirar en qué se pueden mejorar, si es del caso, revisar algunas de las cosas, pero por lo menos hacer que esos procesos que se iniciaron sean totalmente irreversibles. Yo en eso sería muy, muy optimista, a pesar de muchas de las realidades que estamos viendo en este momento, de cómo se ha atentado contra la vida de líderes sindicales, incluso desapareciéndolos físicamente en el sentido de exterminarlos y de matarlos, pero estoy absolutamente seguro de que eso muy pronto pasará con el compromiso de toda la sociedad colombiana. Yo soy muy optimista. En la quinta silla estamos haciendo análisis sobre la paz y sus desarrollos en Colombia. Yo los escuchaba ahora a todos hablando de cómo se construye cotidianamente, se construyen procesos. Uno diría, la construcción de paz tiene ante todo que ver es con construcción de comunidad, con construcción de sociedad y de procesos. Profesor Adolfo, estos requisitos, este requisito de la construcción de comunidad como previo o como factor básico para el logro de la paz, ¿cómo lo analiza usted? Y el papel también de las instituciones y de temas como la gobernabilidad y la gobernanza. Sí, la construcción de paz como cualquier propósito, digamos, que se plantee una sociedad y un Estado, requiere institucionalidad. Instituciones quiere decir que acuerdos, pero no solamente acuerdos, quiere decir capacidades políticas, gestión pública, actores públicos, pero sobre todo actores empoderados, ¿sí? Generalmente cuando decimos es que no hay Estado, uno tiene que mirar si lo que primero falta es comunidad. La violencia, una de las cosas que ha hecho el conflicto y la violencia es destruir los tejidos de las comunidades, debilitar las autoridades comunitarias, debilitar, como nos dijo ahora Jorge, sus tradiciones, su propia cultura, ¿sí? Sus propias formas de resolver los conflictos, de autogobernarse. Entonces, digamos que el gran reto que tenemos, y no es solo para la paz, es para todo, es para construir el Estado de Derecho, como decía Javier, para hacer efectiva la democracia, es desarrollar una institucionalidad y una sociedad, digamos, que permita que estos acuerdos, pero otros, porque se requerirán muchos y nuevos acuerdos para desmontar la violencia directa, para desmontar la economía ilegal, ¿sí? Para transformarla, ¿sí? Y eso requiere comunidades empoderadas e instituciones con voluntad y con capacidad. Y entonces nosotros tenemos una debilidad institucional, pero también un problema de voluntades institucionales. Yo creo que hay que reconocer que hay una institucionalidad que se está moviendo en toda parte, en los municipios, en los departamentos, como nos dijo ahora Wilson, a nivel político también. Hay un sector muy amplio del Congreso, ¿sí? Hay instituciones públicas que quieren hacer la tarea, pero se requiere obviamente más capacidad y más voluntad política, ¿sí? De alguna manera necesitamos que
que el acuerdo no solamente sea abajo, ¿sí?, sino que esté en todas partes. Y necesitamos que muchas instituciones se transformen. Digo una cosa, digamos, para meter el debate. Necesitamos transformar la fuerza pública, como ya mucha gente ha dicho, una fuerza pública para la paz, completamente orientada en la dirección de la paz. Pero lo mismo, necesitamos una justicia, necesitamos partidos políticos, ¿sí?, y movimientos políticos que sean coherentes con esa idea. No es un acuerdo sobre todo, pero sí sobre un mínimo, es sobre lo fundamental, ¿sí?, para avanzar hacia una sociedad más democrática, que en el fondo es una sociedad más pacífica, ¿sí? Profesor Jorge Orozco, ¿cómo aportar desde nuestra labor cotidiana, desde la docencia, desde la labor profesional en general y institucional, a que estas comunidades construyan paz y se autoconstruyan? Yo creo que hay un papel fundamental y es la educación. Creo que el tema educativo en las zonas rurales es muy poco. Cuando una zona rural es, puntualmente en el Pacífico, son niños que son 4 o 5 horas para desplazarse en una lancha para llegar a la escuela, una escuela que está prácticamente destruida. Creo que es un poco lo que decía el profe, y es que necesitamos una voluntad para transformar esas escuelas, porque la escuela nos permite precisamente fortalecer los procesos, los lazos que se nos perdieron por el conflicto armado. Y también algo importante, y es que en las ciudades creo que necesitamos hablar de algo que es la proximidad. Y es que en las ciudades, nosotros en las ciudades no vivimos el conflicto armado. Los que vieron eso fueron las zonas rurales, entonces nosotros somos un poco insensibles a eso. Entonces, cuando se habla de conflicto, desde la comodidad de la urbe, así nos logramos entender. Y yo creo que eso lo mostró un poco las votaciones tanto electorales como el tema de corrupción, anticorrupción, y es que las zonas que habían sido víctimas del conflicto armado le dieron un sí rotundo al acuerdo, las que en otras zonas pasó otra cosa muy diferente. Entonces creo que necesitamos que en nuestra urbe y en las escuelas y en las universidades, muy poca en las universidades se habla del conflicto en lo rural. Creo que también, o sea, no hay ese diálogo entre lo que sucedió en lo rural y lo que sucedió en lo urbano. Es necesario como entrar a articularnos, conocernos y creer que en lo rural es muy lejos, ¿no? Porque aquí nomás en Jamundí, que está cerca de Cali, está sucediendo unos hechos de violencia fuertes y no se está hablando sobre eso, ¿sí? Creo que es necesario que nos vinculemos un poco, que nos vinculemos a saber qué es lo que está pasando en nuestros territorios, el tema de la minería, lo que está pasando aquí cerca a Pance con las construcciones. Y hay muchas cosas que creemos que desde nosotros podemos generar, y eso yo creo que es un papel fundamental que pueden tener las escuelas y las universidades, y es aterrizar un poco esa teoría y ponerla un poco más en la práctica. Muy bien, miradas sobre el tema de paz. Hemos compartido este espacio de la Quinta Silla con 4 personas profesionales que trabajan día a día en los temas de paz, tanto desde el ámbito universitario propiamente dicho, como desde el ámbito institucional y en el plano directo social. Volvemos en unos instantes para cerrar este espacio de la Quinta Silla que hemos dedicado a la paz, como dedicaremos seguramente este y otros programas a un tema que nos compete a todos, que nos concierne a todos y sobre el que día a día hay que construir. En este especial de la Quinta Silla sobre paz, hemos consultado la opinión de la comunidad universitaria acerca de la construcción de paz. Veamos lo que respondieron. Pues la sociedad más que todo se enfoca en la parte cultural. Si hablamos de Colombia o el mundo entero, nosotros nos enfocamos en la cultura desde abajo, desde los cimientos, además tendremos una sociedad de paz. No tanto porque ahora último pues se replique la paz y todo eso, hay que hacer paz por la moda, no, sino porque ahora tenemos que tener la cultura, desde la cultura saber qué es bien, qué es mal y saber a dónde llevarlo. Bueno, ¿cómo se puede construir paz desde la sociedad? Pienso que primero, pues desde
la justicia social. Tiene que haber justicia para que pueda haber paz. Entonces, como reconocer también los procesos que se hacen en cada uno de las comunidades, como que los procesos que la gente viene haciendo y adelantando también sean importantes y sean reconocidos como aportes que se hacen como a la convivencia y como a una mejor vida. Entonces pienso que desde las sociedades la paz se construye teniendo en cuenta también al otro, pero también que haya justicia y que los derechos fundamentales realmente se cumplan. La paz en la sociedad, primero hay que tener paz entre nosotros mismos. Yo creo que la sociedad en estos momentos está como en un dualismo, o sea, como que unos están acá, otros están acá y nadie se pone de acuerdo, todos están súper distanciados unos de otros y hasta que no logremos unificarnos, o sea, digamos hablando particularmente de Colombia, no logramos paz, porque si peleamos entre nosotros mismos, pues no, o sea, poco o nada se puede hacer. Pues yo desde mi perspectiva creo que hay detalles o cosas muy pequeñas que pueden aportar a la paz. Más que todo yo creo que enfocado a la tolerancia que nosotros tenemos frente a las demás personas y a nuestro entorno, porque después de todo es desde ahí donde parte todo. A pesar de que seamos seres humanos muy diferentes, yo creo que el respeto y la tolerancia más que nada hacia la forma de pensar de las demás personas y hacia lo que estas personas consideran como ideales, de ahí puede partir una paz desde la sociedad misma. No es necesario irse a lo complejo, no únicamente a la violencia que estamos viviendo, sino a los problemas que tenemos como personas. Para el cierre de este espacio especial sobre la paz en la Quinta Silla, quisiera consultarles a los invitados acerca de los retos inmediatos para que la paz tenga más posibilidades, haya más esperanza también en Colombia y podamos concretar este gran esfuerzo que ya lleva 33 meses por un sueño colectivo y por construir, como lo decíamos ahora, comunidad de la mano también del propio proceso de paz. Quisiera iniciar con el profesor Fallat. Yo creo que lo que está en juego es la vulnerabilidad de los derechos de la gente. Ese es el asunto central. Tenemos un problema muy complicado de cómo la corrupción individualiza a la gente. Entonces, la paz es un espacio, es una puerta para fortalecer esas posibilidades de relación. Hay una frase que utilizan las mujeres afro del norte del Cauca cuando dicen: si estamos juntas, somos más fuertes. Y hay todo un proceso, por ejemplo, en las comunidades afro, indígena, campesina, de cómo fortalecer. Y un tema central que tiene que ver con cómo tratar de que los derechos de la gente sean más viables es el tema de implementación de justicia. A mí me parece que el tema de implementación de justicia tenemos que dedicarle mucho más esfuerzo y abrir la perspectiva de justicia en este país. Bueno, dos cosas fundamentales. Una que ya había dicho y es movilizar la educación a las zonas rurales. Y la otra es la vinculación, creo, de la empresa privada, más que todo en ayudar a financiar los proyectos productivos. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando me acerco a las comunidades, ellos dicen, sí, paz, pero si no tenemos con qué llenar los bolsillos, entonces los jóvenes se movilizan a las cosas ilícitas. Entonces yo creo que es necesario que la empresa privada, que tiene una gran responsabilidad, apoye iniciativas de proyectos productivos que ayuden a tener una relevancia y que sigamos evitando que nuestros jóvenes de las zonas rurales se muevan a la zona urbana. Creo que esos son dos cosas pilares para mí, creo que considero, y bueno, y el apoyo pues de la ciudadanía en el proceso de paz. Wilson Reyes. Hace poco una de las cortes, o la Corte Suprema, creo, declaró sujeto de derecho al río Cauca. Eso rompe, yo pienso, la historia del Valle de Barranco del río Cauca. Me parece muy importante, pero igualmente que estamos declarando a los ríos sujetos de derechos, no hemos logrado
de que se declare al campesinado colombiano como sujeto de derechos. Ahí hay una deuda histórica y eso ha sido parte central del conflicto colombiano. A propósito de lo que decía el profesor Adolfo, nosotros tenemos una experiencia bellísima, riquísima, en donde hemos buscado en el centro del valle, lo vamos a hacer en Sevilla, lo estamos haciendo en Tagua, lo hemos hecho en Florida, en Pradera, en buscar procesos de reconciliación y de perdón entre las comunidades reincorporadas de las FARC y las comunidades en donde el conflicto armado en el Valle del Cauca fue más intenso y afectó muchísimo esos territorios. Entonces implica reconstruir comunidad, pero comunidad reconciliada. Hay unos proyectos que hemos logrado en el Tuluá básicamente, por ejemplo, estamos en Tagua, también con dificultades, ¿no? Les contaba ahora a los compañeros, tratamos de implementarlo en el Cerrito, con una comunidad del Cerrito en el cañón del río Amaime, y nos encontramos con la comunidad rechazó la posibilidad de reencontrarse con las FARC, ¿sí? Por la intensidad de la guerra. Esperamos volver y lograr con ellos, no hemos dejado solo a esa comunidad, pero lograr que ellos se coloquen en la perspectiva de que es necesario un proceso de reconciliación y de perdón para lograr andar juntos y reconstruir las comunidades y la sociedad colombiana. Eso es parte de la riqueza que hemos venido experimentando desde el esfuerzo institucional e interinstitucional, porque ahí nos hemos encontrado con una Fundación Paso Colombia que trabaja exclusivamente con reincorporados de las FARC, que es de canadiense, norteamericana, de una persona muy rica allá, pero que le interesó el proceso de paz en Colombia y está invirtiendo específicamente en los procesos de reincorporación. Nos hemos encontrado con el PMA, con la Universidad Católica, con la Universidad en el territorio, logrando concurrencia, que es una de las cosas que las comunidades reclaman mucho, porque el Estado llega, cada institución por su lado con su cuenta, ¿sí? Y desconcierta a las comunidades cuando se trata de construir territorio y de construir comunidad. Una apuesta que nosotros vamos a hacer en este periodo en que estamos es desde luego propiciar la reconstrucción del movimiento campesino. Creo que es vital, porque aquí todo el mundo se le escurre el tema 1 de los acuerdos, reforma rural integral. Y esa es una apuesta importantísima. Y en el Valle del Cauca es tal vez de las zonas más importantes de ver cómo implementamos el punto 1 de los acuerdos. A propósito del empresariado, es el único sector que no participa del Consejo Departamental de Paz. Y no porque no se haya invitado, porque también tiene que haber una iniciativa de ese sector importantísimo en el Valle del Cauca frente a su compromiso con la paz y con las reconstrucciones de los territorios de nuestro Valle del Cauca tan hermosos, ¿cierto? Los invitamos, aprovecho la ocasión para invitar al empresariado vallecaucano a que se vinculen en la construcción de paz y participen en los espacios propios, ¿cierto? Como algunos han tenido la iniciativa de participar en Defendamos la Paz, algunos empresarios importantes del Valle, pero igualmente que busquen el espacio que ahí está para que se vinculen al escenario del Consejo Departamental de Paz. Profesor Adolfo Álvarez. Hay un experto muy conocido en Colombia, porque estuvo como parte de todo este grupo de asesores que acompañó la negociación, que es Juan Pablo Lederach, que dice que el esfuerzo de la paz es un proyecto generacional. Es decir, y en buena hora la misma Corte Constitucional declaró que 3 gobiernos, por lo menos 3 gobiernos deben cumplir y desarrollar los acuerdos. Pero será un esfuerzo probablemente de 15, 20, 30 años que va asociado a la transformación de Colombia, a la transformación económica, política, hacer una sociedad más incluyente. Es decir, el ideal de la Constitución del 91, Estado Social de Derecho, ese es el reto, porque en última, si uno lee los acuerdos, en los acuerdos, cuando yo comencé a leer los acuerdos, dije, pero si esto es lo que decía la Constitución del 91, que una reforma política, que el estatuto de la oposición, que el tema agrario, que el tema... ¿sí? Entonces, es una deuda
digamos, histórica, primero con el campesinado, con el agro, pero es una autodeuda porque nos la debemos todos, de lograr un país que tiene tanta potencialidad, comenzando por la gente de Colombia, que es extraordinaria, ¿cierto? Por lo que hace, por lo que construye, por cómo ha resistido, ¿sí? Entonces, es un esfuerzo de varias generaciones. Y pienso en lo que hacemos desde la universidad. Y cada vez que yo escucho a colegas, a compañeros, digo, es que nosotros definitivamente no estamos investigando, ¿sí? Porque todo esto hay que recogerlo, ¿sí? Esto se llama empoderamientos pacifistas, esto se llama transformación desde abajo, ¿sí? Porque lo que lidera el debate es una noticia y son hechos que causan mucha conmoción y es una polémica y una polarización, pero hay una cosa que está moviendo muy fuerte desde abajo, pero necesitamos obviamente que coincidan muchas cosas, que el esfuerzo político vaya en la misma dirección, ¿sí? Que las instituciones se conecten con eso, ¿sí? Que rompamos una tradición de corrupción, de cooptación del Estado por intereses particulares, y eso, digamos, es el gran reto, que es un reto generacional, y nosotros creo que tenemos que hacer la tarea que nos toca hacer ahora para que muchos otros tomen esa apuesta. Muy bien, muchas gracias a los profesores Fayad, al profesor Álvarez, al profesor Orozco, a Wilson, que a este trabajador de la que ha trabajado durante muchos años y ahorita viene pues trabajando en la gobernación del Valle en este tema, por todos esos saberes, por todo ese aporte cotidiano y esa convicción que sé que es una convicción plena y compartida en el alcanzar para Colombia este gran reto de la paz, compartida además por empresarios, por congresistas, por alcaldes y por mucha gente en este país que tiene claro el valor de este tema para la construcción de sociedad y de una mejor Colombia. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de La Quinta Silla. Volveremos con un tema de interés en nuestro canal, el canal de la Universidad del Valle.